Mi hermana perdió la custodia de su hija. Cuando me hice cargo de ella, me llamó mamá. Y ahí entendí todo. Tengo 31 años y me llamo Lilia. Tengo un trabajo estable, una casita por la que sudé la gota gorda para conseguir, y una vida bastante sencilla. Si le preguntaras a mi mamá, sin embargo, diría que soy la hija menos exitosa. Ese título siempre le perteneció a mi hermana mayor, Vanessa, 34 años, casada con un hombre de buena posición, ama de casa y madre de la pequeña Emma. Ella es la hija de oro, la que hizo todo bien. Yo fui la que no se casó joven, no tuvo hijos, y aparentemente nunca dio razones para que mis papás se sintieran orgullosos. Durante años, vi a mi familia poner a Vanessa en un pedestal, como si tuviera la vida perfecta, y yo solo estuviera ahí, de adorno. Nunca dije nada, porque, siendo sincera, nunca me importó mucho. Tipo, que los dejen vivir en su fantasía. Pero, en el fondo, siempre tuve un presentimiento raro sobre la familia de Vanessa. Su hija, Emma, tiene 6 años. Siempre fue calladita. Demasiado calladita para una niña de su edad. En las reuniones familiares, se aferraba a su conejito de peluche como si fuera lo único que la mantenía en pie. Casi no hablaba, y cuando hablaba, era en frases cortitas y súper cuidadosas. Yo notaba que siempre era más pequeña que otros niños, demasiado flaquita. Cuando le preguntaba a Vanessa, ella cambiaba de tema. Es que es muy mañosa para comer, es solo tímida. Yo nunca insistí, porque, otra vez, era la hermana que no sabía nada de maternidad. Así que me quedaba en mi rincón, hasta el día que el DIF me llamó. Me acuerdo clarito dónde estaba. Era un martes cualquiera. Estaba en plena reunión de trabajo cuando el celular vibró. Primero, lo ignoré, pero cuando vi que había un mensaje de voz, sentí un frío raro en el estómago. El mensaje era cortito. Una trabajadora social se presentó. Dijo que mi nombre estaba como contacto de emergencia de Emma y pidió que le devolviera la llamada de inmediato. Creo que nunca marqué un número tan rápido en mi vida. La asistente social hablaba con calma, pero con firmeza. Emma había sido retirada de la casa de Vanessa por negligencia. No podían darme todos los detalles por teléfono, pero me pidieron que fuera a la oficina lo antes posible. Ni me acuerdo del camino hasta allá. El corazón me latía como si se me fuera a salir por la boca. Cuando entré a la oficina del DIF, vi a Emma. Estaba sentadita en una silla, abrazando su conejito de peluche, mirando al piso. Sus manitas apretaban tanto el muñeco que los deditos se le habían puesto blancos. Se veía agotada, la carita pálida, el pelo todo desordenado, y la ropita demasiado delgada para el frío que hacía afuera. Me agaché frente a ella. Intenté sonreír, aunque sentía el pecho hundirse. «Hola, mi amor», le dije bajito. No respondió, pero me miró rápido a los ojos antes de volver a bajar la cabeza. La asistente social me jaló a un lado y me explicó lo poco que podía. Ya había reportes de negligencia desde hacía tiempo. Los vecinos habían comentado que Emma parecía desnutrida, con ropa sucia, y que la dejaban sola por horas, hasta que alguien hizo una denuncia más seria, y cuando el DIF llegó, la situación era tan grave que se la llevaron de inmediato. Sentí un nudo horrible en el estómago. Siempre sospeché que algo no andaba bien, pero jamás imaginé que fuera tan grave. Y ahora, ahí estaba yo, mirando a esa pequeñita que ya no tenía a nadie. Fue entonces que sonó mi celular. Era Vanessa. Salí a contestar, y apenas atendí, ya estaba llorando a mares. «Esto es un error. Tienes que decirles. Tienes que devolvérmela. Lilia, tú sabes que yo nunca lastimaría a mi hija». Casi no pude decir nada. Ella hablaba sin parar, llorando, jurando que todo era un malentendido, que la trabajadora social tenía algo personal contra ella, que Emma solo estaba pasando por una etapa. Y entonces, el tono de su voz cambió. «Si no me la devuelves, nunca te lo voy a perdonar», susurró. Fue ahí cuando colgué. Volví a entrar, miré a Emma y tomé mi decisión. Le dije a la trabajadora social que me quedaría con ella. Las semanas siguientes fueron un borrón. Logré la custodia temporal de emergencia mientras el proceso seguía su curso. La investigación aún estaba en marcha y sabía que iba a tardar en haber una decisión final. Emma casi no hablaba al principio, apenas susurraba, comía poquitito y se asustaba cada vez que movía la mano muy rápido, como si esperara un grito, o algo peor. Poco a poco empezó a relajarse. Descubrí que amaba las fresas, así que llené la casa de ellas. Empezó a comer mejor, a dormir mejor. Una noche, pasé frente a su cuarto y la vi hecha un bollito en la cama, abrazando su conejito, respirando tranquila. Fue la primera vez que vi paz en su carita. Y entonces empezó a hablar. Contó que se iba a dormir con hambre, que la encerraban en su cuarto cuando se portaba mal, que no podía llorar porque llorar pone brava a mamá. Me dieron unas ganas tremendas de gritar,
pero solo la abracé y le prometí que ahora estaba segura. Mientras tanto, Vanessa no se detenía. Empezó a correr la voz de que yo había secuestrado a Emma, que el DIF había cometido un error, que yo era solo una envidiosa de su vida perfecta. Mis papás le creyeron. Me llamaron exigiéndome que hiciera lo correcto y devolviera a Emma con su madre. Les respondí que, si realmente pensaban eso, fueran directamente al DIF a preguntar por qué se habían llevado a Emma. Dejé de contestar llamadas y mensajes, y terminé cambiando de número. No iba a permitir que me hicieran sentir culpable por protegerla. Una semana después, la trabajadora social me contó algo que me heló la sangre. Estaban investigando algo más grave que negligencia. Había indicios de que el esposo de Vanessa podría haber lastimado a Emma de maneras que ni quería imaginarme. Esa noche, Emma me llamó mami sin querer. Apenas lo dijo, se tapó la boca con las manos, pensando que había hecho algo malo. La alcé en brazos y le susurré: «Está bien, mi amor. Ahora estás segura». Y, por primera vez, me creyó. La primera señal de que Vanessa no iba a rendirse llegó con un golpe en la puerta. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan drástico en tan poco tiempo. Hace apenas unas semanas, era una mujer de 31 años, con una vida sencilla en un pequeño piso en el barrio de Lavapiés, Madrid. Trabajaba como administrativa en una empresa de seguros, y aunque mi rutina era monótona, me sentía en paz. Mi hermana mayor, Vanessa, siempre fue la estrella de la familia. Casada con un empresario exitoso, vivía en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón. Tenía una hija, Emma, de 6 años, y todos en la familia la veían como la madre perfecta. Yo, en cambio, era la soltera sin hijos, la que no había sentado cabeza. Pero todo cambió el día que recibí una llamada del Servicio de Protección al Menor. Emma había sido retirada del hogar de Vanessa por negligencia. Me pidieron que acudiera de inmediato, ya que mi nombre figuraba como contacto de emergencia. Cuando llegué a la oficina del servicio, vi a Emma sentada en una silla, abrazando su peluche con fuerza. Tenía la mirada perdida y el rostro pálido. Me acerqué y le dije suavemente: «Hola, cariño». Ella levantó la vista por un instante y luego volvió a bajarla. La asistente social me explicó que había denuncias previas de vecinos que alertaban sobre el estado de Emma: desnutrición, ropa sucia y que pasaba largas horas sola en casa. Decidí acogerla temporalmente mientras se resolvía la situación. Las primeras noches fueron difíciles. Emma apenas hablaba y se sobresaltaba con cualquier movimiento brusco. Pero poco a poco, comenzó a confiar en mí. Descubrí que le encantaban las fresas, así que siempre tenía algunas en casa para ella. Una noche, mientras la arropaba, me susurró: «Mami». Se tapó la boca de inmediato, como si hubiera dicho algo prohibido. La abracé y le dije: «Está bien, mi amor. Estás a salvo ahora». Pero la tranquilidad no duró mucho. Vanessa comenzó a llamarme insistentemente, exigiendo que le devolviera a su hija. Me acusó de robarla y de querer destruir su vida. Nuestros padres, que siempre la habían idolatrado, se pusieron de su lado y me presionaron para que hiciera lo correcto. Me sentía sola, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Decidí cambiar mi número de teléfono y centrarme en el bienestar de Emma. Sin embargo, una semana después, la asistente social me informó que las investigaciones apuntaban a algo más grave. Había indicios de que el esposo de Vanessa podría haber abusado de Emma. Esa noche, mientras Emma dormía, me senté en el sofá con una taza de té, tratando de asimilar todo. Sabía que debía protegerla a toda costa, pero también sentía una creciente necesidad de hacer justicia. No solo por Emma, sino por todas las veces que fui menospreciada por mi familia. Al día siguiente, recibí una carta anónima en mi buzón. Dentro, había una foto de Vanessa y su esposo en una fiesta, acompañados de un hombre que reconocí de inmediato, un político influyente que había sido acusado de encubrir casos de abuso infantil en el pasado. En el reverso de la foto, una nota decía: «No todo es lo que parece. Investiga a fondo». Mi corazón se aceleró. ¿Qué secretos ocultaba mi hermana? ¿Hasta dónde llegaba la red de encubrimiento? Sabía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que imaginaba. Dormí poco esa noche. La imagen de esa foto no se me salía de la cabeza. Vanessa, su marido, y ese hombre, Eduardo Villalta, exconcejal de Asuntos Sociales de Madrid, envuelto en varios escándalos turbios que nunca llegaron a juicio. Todos juntos, riendo en una fiesta elegante. Un cóctel de mentiras servido en copas de cristal. ¿Qué hacía esa foto en mi buzón? ¿Quién la había enviado? ¿Y por qué ahora? Decidí actuar con cautela. Escaneé la foto y guardé el original en un lugar seguro. No podía correr riesgos. Había algo podrido en todo esto y yo, sin querer, me estaba metiendo de lleno. Por la mañana, llevé a Emma al colegio.
Ahora iba a una escuela pública del barrio, más humilde, pero con profesores atentos que ya la adoraban. Mientras la veía alejarse con su mochilita morada, me prometí de nuevo. No permitiría que nadie más la lastimara. Ese día tomé un desvío. En lugar de ir al trabajo, llamé diciendo que me sentía mal. Me dirigí al Centro de Documentación Ciudadana de Madrid, donde sabía que podía buscar archivos de prensa antiguos. Necesitaba saber más sobre Eduardo Villalta, y lo que encontré me dejó helada. En 2012, una trabajadora social fue despedida tras acusarlo de obstrucción en un caso de abuso infantil. Decía que Villalta había intervenido para salvaguardar la reputación de ciertas familias respetables. ¿Y adivina qué? La mujer que hizo la denuncia se llamaba Clara Beltrán, el mismo nombre que aparecía en la acreditación de la asistente social que me había recibido el primer día con Emma. Volví a casa con el estómago revuelto. ¿Era posible que Clara me hubiera enviado la foto? ¿Había estado investigando por su cuenta todo este tiempo? Decidí llamarla, aunque no sabía si se atrevería a hablar conmigo fuera de la oficina. ¿Clara? Soy Lilia. Sé que quizá no debería llamarte, pero encontré algo, y necesito entender. Se hizo un silencio del otro lado. No por teléfono, dijo finalmente, su voz tensa. Mañana a las 7. Hay un café en Lavapiés que abre temprano. La malagueña. Llévala contigo. La foto. Al colgar sentí un escalofrío. Estaba metida en algo grande, algo que evidentemente no era nuevo. Y si Clara estaba dispuesta a hablar, era porque había llegado a su límite. Esa noche, Vanessa volvió a intentar contactarme, esta vez desde un número oculto. Lilia, sabes que no te va a salir gratis, dijo en cuanto contesté. Su voz estaba cargada de veneno. Te estás metiendo donde no te llaman. Yo me metí cuando tú dejaste de ser madre, le contesté sin temblar. Te juro que si sigues, vas a arrepentirte. No tienes idea con quién te estás metiendo. Y colgó. Dormí con un cuchillo de cocina bajo la almohada. No por miedo, por rabia contenida. Vanessa me conocía como la hermana callada, la que aguantaba todo sin chistar. Pero ahora, yo era madre. Y por Emma, haría arder el mundo si fuera necesario. A la mañana siguiente, llegué al café La Malagueña puntual. Clara ya estaba allí, esperándome con una carpeta en las manos. Me hizo una seña para que me sentara. No tengo mucho tiempo, me dijo bajando la voz. Lo que voy a decirte no puedes repetirlo a nadie. Villalta no solo encubrió el caso de tu hermana. Hay más, muchos más. Abrió la carpeta y empezó a mostrarme documentos. Listas de niños, registros alterados, informes archivados. Algunos nombres me eran familiares, otros no. Pero todos tenían algo en común. Habían sido silenciados. ¿Por qué me lo cuentas a mí? Porque tú todavía puedes cambiar algo. No estás atada al sistema como yo. Y porque, sinceramente, eres la única que ha tenido los cojones de plantarse. Levanté la vista. Clara me miraba con los ojos húmedos, pero decididos. En ese momento, la puerta del café se abrió bruscamente. 2 hombres de traje oscuro entraron, miraron alrededor y se dirigieron directamente a nuestra mesa. Señora Beltrán, necesitamos que nos acompañe. Ahora. Clara se puso de pie. Me entregó la carpeta y me susurró. No dejes que esto muera. Sigue el nombre, Daniela Ruiz. Y se la llevaron. Así, sin más. Me quedé sentada con las manos temblando, abrazando esa carpeta como si fuera oro. El camarero se me acercó y me preguntó si todo iba bien. Asentí. Mentí. Cuando abrí la carpeta de nuevo, una hoja sobresalía con una dirección en granada y 3 palabras subrayadas. Testigo clave. Protegida. Y ahí supe que esto no era solo sobre Emma. Era una red sucia. Y yo, sin quererlo, acababa de convertirme en la amenaza más peligrosa para ellos. Guardé la carpeta de Clara como si fuera una reliquia sagrada. Esa noche, no dormí. Me senté frente al ordenador, los documentos desparramados por la mesa del comedor, y empecé a unir puntos, fechas, nombres, lugares. Me dolía la cabeza, pero algo dentro de mí ardía con una intensidad nueva. Una mezcla de miedo, ira y una extraña sensación de justicia por venir. La dirección de Granada me daba vueltas en la cabeza. Daniela Ruiz. ¿Quién era? ¿Y por qué Clara había dicho que era una testigo clave? Revisé los papeles buscando ese nombre. Encontré un informe fechado hace 5 años, firmado por Clara. Una menor, 14 años en ese entonces, había denunciado abusos en un centro de acogida. Nadie le creyó. Villalta era consejero de Asuntos Sociales en ese momento, y la menor se llamaba Daniela Ruiz. Encendí el coche a las 6 de la mañana. Llevé a Emma a casa de mi vecina Carmen, una jubilada encantadora que adoraba a la niña. Le dije que era por trabajo. No mentía del todo. Aunque esto no era parte de mi empleo oficial, era mi misión. El camino a Granada fue largo, pero lo recorrí con los ojos bien abiertos. Me costaba respirar por momentos.
¿Y si todo esto era más grande de lo que podía manejar? ¿Y si me estaba metiendo en la boca del lobo? Pero ya no había vuelta atrás. Llegué a la dirección indicada cerca del mediodía. Era una casa modesta, en un barrio periférico. Golpeé la puerta con fuerza, temiendo que nadie respondiera. Una mujer joven abrió, apenas reconocible de las fotos del informe. Daniela. Tenía ahora cerca de 19 años. Sus ojos, oscuros y profundos, me observaron con desconfianza. ¿Eres Daniela Ruiz? ¿Ah? Asintió lentamente, sin decir palabra. Soy Lilia, y vengo de parte de Clara Beltrán. La expresión de Daniela cambió de inmediato. Abrió más la puerta y me hizo un gesto para entrar. Cerró tras de mí con cuidado, echando la llave. ¿La han llevado ya?, me preguntó sin rodeos. Sí, ayer por la mañana. Vinieron 2 hombres. Dijo tu nombre antes de irse. Daniela tragó saliva. Se sentó en el borde del sofá, sin mirarme directamente. Sabía que esto pasaría. Ella me ayudó a desaparecer del radar, pero ellos no olvidan, y no perdonan. ¿Qué sabes, Daniela? Necesito que me lo cuentes todo. Y lo hizo. Durante 2 horas, me relató con una calma escalofriante los horrores vividos en el centro donde fue internada. Villalta visitaba el lugar con frecuencia, bajo pretextos oficiales. Las niñas eran seleccionadas para entrevistas privadas. Algunas desaparecían, las que quedaban aprendían a callar. Daniela fue una de las pocas que se atrevió a hablar. Clara la creyó, intentó protegerla, pero el sistema era una jaula con barrotes invisibles. Tú tienes pruebas, dijo ella, señalando la carpeta, y tienes algo más poderoso que cualquier informe, una historia que no puedes dejar morir. Me dio un pendrive. Dentro, decía, había grabaciones que había hecho cuando todavía estaba en el centro. Voces, nombres, conversaciones que nadie se atrevió a escuchar. Hasta ahora. Yo ya estoy marcada, Lilia, pero tú aún puedes hacer ruido. Haz que escuchen. Le prometí que lo haría, que no estaba sola, que esta vez alguien lucharía hasta el final. Cuando volví a Madrid, ya era de noche. Carmen me recibió con una sonrisa y Emma durmiendo en sus brazos. La besé en la frente y la llevé a casa. Mientras la arropaba, me invadió un pensamiento. Si algo me pasaba, ¿quién cuidaría de ella? Fui hasta la cocina. Encendí el portátil y abrí el pendrive. La primera grabación comenzó a sonar. Era la voz de un hombre, fría, educada, hablando con otra persona. Esta niña habla demasiado. ¿Seguro que no se puede hacer algo con ella? Mi sangre se heló. Entonces, alguien golpeó la puerta. 3 golpes secos, precisos. Me levanté en silencio, acerqué el oído, y escuché una voz del otro lado, apenas audible. Sabemos lo que tienes. Me quedé congelada al escuchar esa voz detrás de la puerta. No era una amenaza abierta. Era peor. Era la confirmación de que sabían dónde vivía, que me estaban observando, que todo lo que había descubierto, todo lo que Clara y Daniela habían intentado proteger, ya no era secreto. No abrí la puerta. No respondí. Solo apagué las luces de la casa, una por una, en silencio, mientras mi corazón latía con fuerza en la garganta. Me asomé por una rendija de la ventana. Un coche negro estaba aparcado frente al edificio. Las lunas tintadas me impedían ver quién estaba dentro, pero algo me decía que no era la primera vez que pasaban por allí. Volví junto a Emma, que dormía profundamente. Me senté a su lado y observé su respiración tranquila. Pensé en todo lo que podría perder, en lo que estaba arriesgando, pero rendirme no era una opción, porque si ellos podían tocar mi puerta, también podían tocar la suya. Al día siguiente, dejé a Emma nuevamente con Carmen y me dirigí directamente a la comisaría. Fui clara y directa. Necesitaba protección. Tenía pruebas, grabaciones, informes. Pero al nombrar a Eduardo Villalta, la cara del inspector cambió. Señora, ¿está segura de lo que está insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy denunciando un encubrimiento sistemático de abusos a menores, y tengo pruebas. Y si algo me pasa, ya están en manos de un abogado y de 2 periodistas que lo harán público. Era mentira, claro, pero una mentira útil. El inspector tomó nota, visiblemente incómodo. Me dijo que asignarían vigilancia temporal al domicilio, pero que no podían abrir una investigación formal sin una denuncia concreta con nombres y fechas. Entonces lo hice. Entregué la carpeta, los informes, el pendrive. Les di la dirección de Daniela en Granada y les exigí que la protegieran. No sabía si harían algo, pero al menos ahora había una constancia. Volví a casa sintiéndome más pesada que nunca. Estaba harta del miedo, del silencio, de mirar sobre el hombro. Esa noche, decidí actuar. No esperaba que fuera tan pronto. A las 2 de la madrugada me despertó el sonido del teléfono fijo. Solo sonaba en emergencias. Contesté. «Tienes hasta mañana, o el video se hace público», dijo una voz masculina, distorsionada.
robótica. ¿Qué video? El de Emma. Sabemos que lo tienes. Si no quieres que lo vean tus padres, tu jefe y toda la prensa, ya sabes qué hacer. Colgué. El pánico me invadió como un veneno. ¿Emma? ¿Qué querían decir con eso? ¿Era un farol? ¿O existía realmente un video que mostraba...? No podía pensarlo. Llamé a Clara, sin respuesta. Probablemente seguía detenida, incomunicada o... No podía pensar en eso tampoco. Fue entonces cuando recordé algo. El nombre del técnico informático que Clara había anotado en los márgenes de un documento. Un tal Ramón Cortés. Busqué en internet. Lo encontré en un foro de denuncias sociales. Un tipo que había filtrado documentos de corrupción municipal hacía años. Le escribí. Y para mi sorpresa, respondió rápido. Nos vemos en 1 hora. No traigas a nadie. Metro Antón Martín, salida Lavapiés. Te estaré esperando. Me puse una sudadera. Metí el pendrive en el bolsillo y salí a la noche madrileña, sintiéndome como en una película que no había pedido protagonizar. Ramón era más joven de lo que imaginaba. Pelo largo, gafas, voz tranquila. Me llevó a un local medio abandonado que usaba como taller. Necesito que verifiques si este archivo contiene algo comprometedor, le dije. Lo conectó, y al instante, su cara se endureció. Joder, ¿qué? Esto no es solo una grabación. Es un acceso cifrado a un servidor. Clara te dio más de lo que pensabas. Aquí dentro hay documentos internos del gobierno, informes médicos falsificados, vídeos de cámaras de seguridad. Y sí, hay uno marcado con el nombre de Emma. Bórralo, le dije con la voz rota. No quiero que nadie vea eso. No puedo. Si lo borro, desaparecerá para siempre. Lo que sí puedo hacer es cifrarlo de nuevo, ocultarlo, y asegurarme de que solo tú puedas acceder a él. Pero necesitas decidir. ¿Lo usas como prueba o lo destruyes para siempre? Me quedé en silencio. Las manos me temblaban. El estómago se me cerró. Hazlo inaccesible, pero si me pasa algo quiero que lo publiques. Todo. Ramón asintió. No preguntó más. Volví a casa al amanecer, con los ojos hinchados y el cuerpo exhausto, pero con una nueva certeza. Ya no se trataba solo de mi sobrina, ni de mi hermana. Se trataba de todos los que habían sido silenciados, ignorados, descartados. Y justo cuando pensaba que no podía ir a peor, encontré una carta bajo la puerta, sin sobre, solo una hoja escrita a mano con una caligrafía que conocía de memoria. Perdiste a nuestra familia. Ahora vas a perderla a ella también. Vanessa. Leí la carta 1, 2, 3 veces. La caligrafía de Vanessa era inconfundible, curvada, elegante, con esa falsa dulzura que siempre enmascaraba su veneno. Ahora vas a perderla a ella también. Sentí un nudo tan profundo en el pecho que por un momento me faltó el aire. ¿Era una amenaza directa? ¿O un simple juego mental? Con Vanessa nunca se sabía. Podía estar al borde del abismo o perfectamente orquestando una vendetta desde las sombras. La conocía, sabía cómo manipulaba, cómo seducía con palabras, cómo se hacía la víctima para destruir desde adentro. Y ahora, sin la imagen de madre perfecta, sin su marido poderoso a su lado, porque desde hacía días no se sabía nada de él, era capaz de cualquier cosa. Decidí no decírselo a Emma. Aún era demasiado pronto para que supiera que su madre la amenazaba como una enemiga. A sus ojos, Vanessa todavía era una figura confusa, a veces temida, a veces recordada con nostalgia. ¿Cómo explicarle que a veces los peores monstruos son los que nos dan la vida? Me encerré en la cocina, con la carta entre los dedos, y llamé a Clara. Seguía sin responder. Ramón había reforzado mi portátil con capas de protección que ni yo sabía usar del todo. Me sentía como una espía sin entrenamiento, como una madre sin manual, como una mujer improvisando con el alma rota. Esa noche, revisé los documentos digitales con más calma. Entre ellos, encontré algo que me heló la sangre, un correo electrónico enviado por Villalta a una dirección genérica del Ministerio de Bienestar Social. Adjuntaba un listado de casos sensibles que debían ser reevaluados. Entre los nombres, uno me paralizó. Emma Salazar. El archivo tenía una nota. Requiere intervención urgente. Contacto familiar. Lilia Salazar. Estaban viniendo por mí, por Emma, de forma oficial. Sentí que se me abría un vacío en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podían hacerme desde el propio gobierno? ¿Quitarme la custodia? ¿Internar a Emma en otro lugar? ¿Fabricar una acusación? No esperé más. Llamé a un abogado, Javier, un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en casos de derechos humanos. Le conté todo. Bueno, casi todo. Omití el video, por seguridad. Lilia, esto es más grande de lo que imaginas. Si ese correo es auténtico, hay una operación en marcha para desestabilizarte legalmente.
Van a buscar cualquier excusa para invalidarte como tutora. ¿Qué hago, Javier? Lo primero, protección legal inmediata. Vamos a presentar una solicitud de custodia preventiva blindada ante el juzgado de familia. Y lo segundo, si tienes más pruebas, sácalas a la luz. No puedes quedarte callada. No más. Esa noche preparé todo. Archivos, copias impresas, grabaciones. Javier iba a presentarlo ante un juez de urgencia. Yo, mientras tanto, debía mantenerme fuera del radar. Pero el radar me alcanzó igual. A las 2 de la tarde del día siguiente, mientras Emma jugaba con una muñeca en el salón, tocaron el timbre. ¿Sí? Pregunté por el portero automático. Señora Lilia Salazar, soy la inspectora Ana Ríos, de la Dirección General de Infancia. Venimos con una orden para evaluar el entorno de la menor Emma Salazar. Me temblaron las piernas. No están autorizados para entrar sin un abogado presente. Lo sé, pero le advierto que, si se niega, podríamos solicitar intervención policial. Tenían todo bien calculado. Cada palabra, cada paso. Estaban jugando con la ley como si fuera plastilina. Llamé a Javier, que me dijo que aguantara, que los hiciera esperar, pero sabía que el tiempo no estaba de mi lado. Emma me miraba con esos ojos grandes, confundidos. No podía perderla. No ahora. La inspectora entró con 2 asistentes. Revisaron el piso, tomaron fotos, hicieron preguntas a Emma, que apenas murmuró respuestas. Cuando se iban, me entregaron un documento sellado. Informe preliminar. Posible inestabilidad emocional de la tutora. Requiere revisión. ¿Qué significa esto? Pregunté, con la voz contenida. Que evaluaremos la situación más a fondo. La custodia temporal no garantiza la definitiva. Buenas tardes, señora Salazar. Cerré la puerta. Me dejé caer al suelo. Lloré en silencio, sin hacer ruido, mientras Emma se sentaba a mi lado y me abrazaba. ¿Estás triste, mami? No, mi amor, estoy luchando. Esa noche Javier me llamó. Acabo de recibir una notificación. Vanessa presentó una solicitud formal para recuperar la custodia, con un nuevo abogado, financiado por Villalta. Se me secó la garganta. ¿Y qué argumento usan? Que tú la manipulaste, que la alejaste de su madre sin justificación y que tienes un historial emocional no confiable. ¿Quién firmó ese informe? Un tal doctor Juan Leal, el mismo nombre que apareció en el expediente de Daniela. Estaban cerrando el cerco. Querían desacreditarme, borrar mis pruebas y devolver a Emma a sus verdugos. Pero si ellos tenían el poder, yo tenía la verdad. Y al día siguiente, un correo nuevo llegó a mi bandeja de entrada. Remitente. Clara. Asunto. Estoy viva. Te necesito. Urgente. No me atreví a abrir el correo de inmediato. Lo miré como si fuera una bomba a punto de explotar. El asunto era corto, directo, pero cada palabra pesaba como plomo. Estoy viva. Te necesito. Urgente. De Clara. Clara Beltrán. La misma que había desaparecido frente a mis ojos en aquel café de Lavapiés, arrastrada por 2 hombres que no dejaron identificación alguna. Respiré hondo. Me aseguré de que Emma estaba dormida. Y abrí el mensaje. Lilia, no puedo hablar desde mi correo personal. Este mensaje será eliminado en cuanto lo leas. Estoy en una casa segura al norte de Segovia, protegida por una organización internacional que trabaja con denunciantes. No confíes en nadie del sistema. Están todos implicados. Villalta no actúa solo. Hay políticos, jueces, médicos y sí, también periodistas. Están preparando un ataque coordinado para desacreditarte y quitarte a Emma. Pero hay una manera de exponer todo. Necesito que vengas y que traigas el pendrive. El mensaje desapareció ante mis ojos, como si nunca hubiera existido. Segovia. Era una apuesta arriesgada. Pero si Clara estaba viva, si todavía había alguien dentro del sistema dispuesto a pelear, entonces tenía que intentarlo. No podía quedarme sentada esperando que me arrasaran. Llamé a Javier y le pedí que se quedara con Emma. No le conté todo, pero le dije lo suficiente como para que entendiera que era urgente. Él accedió sin dudar. Voy a protegerla como si fuera mía, me prometió. Y por primera vez en mucho tiempo, creí en alguien. Conduje de noche, evitando autopistas y cámaras. Tenía el pendrive en el bolsillo interior de mi chaqueta. No me detuve a comer, ni a mirar el móvil. Solo pensaba en Clara, en todo lo que ella sabía, y en que, quizás, esta vez sí podríamos acabar con ellos. La casa estaba en medio del bosque, cerca de la granja. Clara me esperaba en la puerta. Estaba más delgada, con ojeras profundas y una cicatriz nueva en la ceja derecha. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, afilados, incansables. ¿Lo tienes? Asentí y se lo entregué. ¿Qué está pasando, Clara? Entramos. Dentro había otros 3 adultos. Una mujer alemana, un hombre colombiano y un chico que apenas hablaba.
Clara me explicó que todos eran sobrevivientes o denunciantes de redes similares, cada uno con una historia, cada uno con pruebas. No es solo Villalta. Lilia, es una red con raíces en fundaciones benéficas, campañas políticas, incluso hospitales. Y tu hermana hizo una pausa bajando la mirada. No es solo una víctima ni una cómplice, es una pieza clave. ¿Qué estás diciendo? Vanessa participó activamente en la captación de menores. Fue ella quien recomendó a Emma para evaluaciones especiales, y según los registros internos, recibió dinero por cada informe favorable al traslado de un niño. Me levanté de golpe. No. Ella es una egoísta, una narcisista. Pero no eso. No puede ser eso. Lo siento, Lilia. Lo sé. Pero tenemos pruebas. Clara abrió su portátil y me mostró una serie de transferencias bancarias desde una ONG falsa a una cuenta a nombre de Vanessa. Fechas, montos, conceptos simulados. Todo encajaba. Me derrumbé en el sofá. Sentía que el mundo giraba a mi alrededor, lento y sucio. Vanessa no solo había fallado como madre, había vendido a su hija, y quizá a otras. Todo por mantener su imagen, su estilo de vida, por seguir siendo la hija perfecta. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté con la voz quebrada. Vamos a hablar, en público, con pruebas, con víctimas, con todo lo que tenemos. Vamos a convocar a la prensa internacional, a los medios que no están comprados. Y tú vas a ser la cara. Yo, tú, Lilia, porque tú lo viviste, porque tú la salvaste, y porque nadie más lo va a hacer. Asentí, lloré, grité, vomité, pero acepté. Volví a Madrid al amanecer. Emma aún dormía, abrazada a su peluche. Me acosté a su lado, y por un momento sentí paz, hasta que sonó el teléfono. Era Javier. Lilia, necesitas sentarte. ¿Qué ha pasado? Vanessa fue detenida esta madrugada. No por lo nuestro. Fue encontrada inconsciente en un hotel, con documentos falsos y billetes de avión a Dubái. Está bajo custodia policial, pero alguien más fue arrestado con ella. ¿Quién? Tu madre, Lilia. Tu madre estaba con ella, y llevaba el pasaporte de Emma en el bolso. Nunca pensé que mi madre pudiera llegar tan lejos. Cuando Javier me dijo que la habían encontrado con Vanessa, en un hotel de lujo, con pasaporte falsificado de Emma y dinero en efectivo, algo dentro de mí se quebró. No era solo una traición. Era la confirmación de que nunca me habían visto como parte de la familia, que siempre fui la hija prescindible, la sombra que solo servía cuando la hija de oro fallaba. Me fui directa a la comisaría. Javier ya me esperaba allí, con una carpeta en las manos y una expresión grave. Están incomunicadas, pero el juez quiere hablar contigo. Quiere entender el contexto familiar. ¿El juez sabe lo del pasaporte? Sí, y lo del intento de fuga. El caso ahora ha escalado a nivel nacional. Nos hicieron pasar por un pasillo largo, las paredes frías, los pasos que resonaban. Al fondo, una sala de reuniones. Entré y vi al juez, un hombre de unos 60 años, con cara de cansancio eterno. Me ofreció asiento. Me miró fijamente. Señora Salazar, lo que está ocurriendo es grave. Su madre y su hermana han cometido un delito federal. ¿Puede explicar por qué tenían en su poder el pasaporte de Emma? Porque no podían soportar la idea de que alguien como yo, respondí sin titubear, la hija fracasada, tuviera algo que ellas perdieron, amor verdadero. Y no solo eso, protección. Emma no es solo una niña, es la prueba viviente de que algo podrido existe en el sistema. ¿Insinúa que su madre lo sabía? No, no lo insinuó, lo afirmo. El juez guardó silencio por un instante, tomó nota. Luego, sin levantar la vista, dijo: la fiscalía está considerando cargos contra ambas por tentativa de secuestro de menor, pero necesito su declaración oficial para sustentar la motivación. Sé que no es fácil declarar contra una madre, pero necesitamos la verdad. Asentí, y hablé, de todo, desde mi infancia hasta ese día. Hablé de la adoración enfermiza por Vanessa, del silencio ante los signos de negligencia, del desprecio hacia mis decisiones. Hablé de cómo mi madre me dijo una vez: algún día entenderás lo que significa ser madre de verdad, y de cómo ese día llegó, pero no para ella. Cuando salí de la sala, me sentí más ligera, pero no libre. Javier me esperaba afuera. Me puso una mano en el hombro. Ahora empieza la guerra de verdad. Y no se equivocaba. Al día siguiente, los medios ya estaban enterados, no por mí, sino por alguien dentro del juzgado que había filtrado la noticia. Exconcejala y madre de implicada en red de abuso infantil intentan secuestrar a menor. La imagen de Vanessa esposada se viralizó, y detrás de ella, mi madre, con la mirada baja y la boca apretada, como si aún no entendiera en qué punto exacto su mundo se había desmoronado. Esa tarde, recibí una llamada que no esperaba.
Lilia, soy papá. No hablábamos desde que me gritó por teléfono que devolviera a Emma a su verdadera madre. No tengo nada que decirte, contesté, seca. Sí lo tienes, y yo también. Guardé silencio. Él continuó. Tu madre no actuó sola. Fue Vanessa quien la manipuló. Le dijo que tú planeabas fugarte con Emma, que ibas a denunciar a la familia entera. Le dio documentos, pruebas falsas. Y ella, bueno, ya sabes cómo es. Siempre le creyó. Y tú también. Yo estuve ciego. Y quiero enmendarlo. Tengo algo que necesitas ver. Me citó en una cafetería en Cuatro Caminos. Dudé, pero fui. Llevaba una carpeta. Dentro estaban actas antiguas de la familia, documentos que nunca había visto. Uno en particular llamó mi atención. Un informe médico de cuando Vanessa tenía 14 años. ¿Qué es esto? Tu hermana también fue víctima, años antes de conocer a su marido. En casa, con un tío tuyo. Tus abuelos lo encubrieron. Fue eso lo que la destruyó. Y nunca se trató. Solo la premiaron con más control, más silencio, más obediencia. Me quedé sin palabras. ¿Y tú lo sabías? Me lo dijo tu madre hace 2 años, pero me pidió que lo enterrara. Como siempre, como todos. Pero tú rompiste la cadena. Sentí un mareo. Todo encajaba de una forma cruel. Vanessa, convertida en verdugo después de ser víctima. Mi madre, transformando el dolor en vergüenza. Y yo, atrapada entre 2 generaciones podridas. Necesito irme, le dije levantándome. Gracias por decirme, pero no me pidas perdón. No ahora. Volví a casa caminando. La ciudad parecía más gris, más sucia, más real. Al llegar, Emma me esperaba con una carta en la mano. Esto llegó para ti, mami. Por debajo de la puerta. Era un sobre sin remitente. Dentro, una hoja impresa con una sola frase. El día del juicio se acerca. ¿Estás lista para arder con ellos? Y al reverso, una foto de Emma, tomada desde una distancia cercana. El aire se me escapó del pecho. La foto de Emma. No era una imagen cualquiera. No era vieja. Era de esa misma semana. La reconocí por la ropa, por el moño en el pelo que yo misma le había hecho esa mañana antes de llevarla al colegio. Alguien la había seguido. Alguien había estado lo suficientemente cerca como para capturar su rostro inocente, mientras ella no tenía idea del peligro que nos rodeaba. Me encerré en el baño con la carta. Temblaba. De miedo, de ira, de una impotencia rabiosa que me subía por la garganta como bilis. ¿Estás lista para arder con ellos? Era un aviso. O quizá una elección. O peor aún, una promesa. Llamé a Javier. No contestó. Luego llamé a Ramón, el informático. Le envié una foto del sobre. Le pedí que verificara huellas, rastros, algo. Me contestó en segundos. No abras más correspondencia directa. Vamos a asegurar el edificio. Voy para allá. A los 20 minutos, Ramón estaba en mi casa instalando cámaras, sensores, todo lo que tenía a mano. Emma, inocente, miraba todo con curiosidad desde su mesita de dibujo. ¿Qué hace ese señor, mami? Nos está ayudando a proteger la casa, amor. ¿De monstruos? Sí, cariño. De los peores monstruos. Esa misma noche recibí una videollamada desde un número oculto. El rostro que apareció en pantalla me dejó helada. Era Villalta, pero no el político sobrio de siempre. Estaba despeinado, la camisa abierta, la cara desencajada. Te estás pasando de lista, Lilia, pero aún estás a tiempo. ¿A tiempo de qué? De evitar lo que viene. ¿Crees que puedes ganar? ¿Tú sola contra todos? No estoy sola, y tú lo sabes. No tienes ni idea del juego en el que entraste. Si caigo yo, caen muchos más, y ellos no van a dejar que eso pase. Te lo advierto, una última vez. No presentes esa denuncia. No entregues ese pendrive a la prensa. No declares en el juicio. ¿Y si lo hago? Su sonrisa fue escalofriante. Te quitarán a la niña, fabricarán pruebas, te encerrarán, y ella, bueno, ya sabes lo que hacen con los niños que no tienen a nadie. Y cortó. Esa fue la última gota. Llamé a Clara. Le conté todo. La foto, la llamada, la amenaza. Entonces no hay más tiempo, me dijo. Lo hacemos mañana. Todo. ¿Todo? Sí. Rueda de prensa. Testimonios, pruebas, vídeos. Vamos a usar los medios internacionales, no los nacionales. RTVE, Antena 3, todos están contaminados. Pero BBC, El País Internacional, France 24, esos están preparados. Esa noche apenas dormí. Miraba a Emma y me preguntaba si algún día entendería el caos que le rodeaba. Si entendería que su mami no fue perfecta, pero lo dio todo por ella. A la mañana siguiente, viajé a Toledo con Clara y Javier. Allí, en una antigua sede de una ONG clausurada, un grupo de periodistas internacionales nos esperaba. Todo estaba preparado. Carpetas, pantallas,
micrófonos. Ramón había instalado un servidor seguro para transmitir en directo. A las 10 en punto, salí al escenario. No era una sala llena, pero cada persona que estaba allí tenía una cámara, un blog, una voz que alcanzaría más lejos de lo que cualquier fiscalía se atrevía. Tomé el micrófono. Clara me dio una mirada firme. Javier me sostuvo la mano por debajo del atril. Mi nombre es Lilia Salazar, dije, con la voz firme. Y durante años fui invisible, como muchas otras, como muchos niños. Pero hoy vengo a decir sus nombres, a contar su historia, a exponer lo que quieren esconder. Empecé por Emma, seguí por Daniela. Conté todo. La red, los pagos, los documentos, los silencios. Mostré fragmentos de audios, imágenes, correos, todo lo que teníamos. Cuando terminé, la sala estaba en silencio absoluto. Una periodista francesa fue la primera en romperlo. ¿Está dispuesta a declarar esto ante un tribunal internacional? Sí, lo haré. Y no solo yo. Somos muchas. Y ya no tenemos miedo. Esa tarde la noticia se esparció como fuego. Ciudadana española denuncia red de encubrimiento de abusos infantiles ligada a figuras políticas. Las redes estallaron. Los medios empezaron a investigar. Algunos aún callaban, pero ya no era posible ignorarlo. Esa misma noche, regresé a casa con Emma. Entramos en silencio. Ella parecía tranquila. Pero al ir a su cuarto, lo supe. El peluche no estaba. Lo buscamos por toda la casa. Nada. Desaparecido. Lo tenía siempre en la cama. En su lugar, en la almohada. Una nota. 1 por 1. El próximo será real. Cuando vi la nota sobre la almohada de Emma, no reaccioné de inmediato. Me quedé inmóvil. El papel entre los dedos, escuchando el eco de mi propia respiración descontrolada. El peluche de Emma, ese maldito conejito que la había acompañado desde que llegó a mis brazos, había desaparecido sin dejar rastro. Alguien había entrado en mi casa, había estado en su cuarto, y no se había llevado nada, excepto su inocencia. Corrí a revisar las cámaras que Ramón había instalado. Las imágenes estaban vacías, ninguna señal de intrusos, ninguna figura extraña, pero el peluche no estaba, y la nota era real. Desperté a Emma con la voz más suave que pude fingir. Le dije que íbamos a dormir en casa de Javier esa noche. Ella asintió, somnolienta, confiando en mí como siempre, y eso me rompía aún más por dentro, porque ya no podía prometerle que todo estaría bien. Javier nos recibió con las puertas abiertas y con cara de preocupación profunda. Le mostré la nota. Su expresión se endureció. Lilia, ya no es solo una amenaza. Esto es personal. Se están ensañando contigo, con ella. Lo sé, pero también sé que estamos a un paso de romperles el castillo de naipes. ¿Y si no lo logramos? Entonces nos levantamos una vez más, hasta que se derrumbe. A la mañana siguiente me llamó Clara. Había una respuesta. Un periodista internacional, Marc Leblanc, de France 24, estaba dispuesto a emitir en directo un especial con todo el material. Sin censura, sin cortes. Será en 2 días, me dijo Clara. Pero hay condiciones. Tendrás que venir a París, en persona, con Emma. Quieren mostrar la verdad sin filtros. ¿Es seguro? Más seguro que aquí. Y más efectivo. Pasaportes en regla, protección oficial para testigos. Javier activó todos los recursos posibles para facilitarnos el viaje. Pero una noche antes de partir, Ramón encontró algo en el servidor del pendrive que no habíamos visto antes. Un archivo oculto. Un vídeo sin título, con la marca de fecha reciente. Lo abrimos juntos. No tenía sonido. Solo una sala blanca, tipo hospital. Y en el centro, una silla vacía. A los pocos segundos, una figura apareció. Villalta. Miró directo a la cámara. Y luego se sentó. Lentamente. Sacó de su bolsillo una fotografía. Emma, de nuevo. Y luego, su peluche. Lo sostuvo frente a la cámara. Le arrancó la oreja. Y sonrió. Ramón pausó el vídeo. Me miró con ojos grandes, encendidos por el miedo. Está jugando contigo, pero también está grabando pruebas contra sí mismo. Está al borde de algo. O está confiado de que puede salir impune, o está perdiendo el control. ¿Y si es ambas? Entonces este es el momento. O lo hundimos ahora, o él nos arrastra a todas. El vuelo a París salió con discreción. Emma durmió todo el trayecto, abrazada a un nuevo peluche que le regaló Javier. Pero yo no dormí, ni un segundo. El peso del futuro me caía encima como una losa. Nos recibieron en un hotel con seguridad reforzada. Había cámaras, escoltas, gente preparada. Clara ya estaba allí. Su cara cansada me dio consuelo. Ella también lo había sacrificado todo. Es ahora, Lilia, me dijo. Pase lo que pase, no dejes que el miedo decida por ti. La mañana del especial, me senté frente a Marc Leblanc.
Había focos, cámaras, técnicos corriendo de un lado a otro. Pero lo único que importaba era el pequeño monitor donde vería mi rostro reflejado ante millones. La transmisión comenzó. Conté todo. Otra vez. Pero esta vez no era un juzgado frío. Era el mundo. Y cada palabra que decía se clavaba en alguna conciencia allá afuera. Mostramos pruebas, documentos, declaraciones, imágenes, la cara de Villalta, los nombres de jueces, médicos, fundaciones. El especial duró 1 hora. Al final, LeBlanc me preguntó, ¿tiene miedo de las consecuencias? Lo miré. No pensé la respuesta. Solo hablé. Tenía. Pero ya no. Porque si ellos me tocan, ya no soy solo yo la que cae. Ahora el mundo sabe. Y no van a olvidar. Esa noche, el vídeo se replicó en todas las plataformas. Fue tendencia global. Mujer española destapa red internacional de encubrimiento de abusos a menores. Los arrestos comenzaron al día siguiente. Villalta fue detenido al intentar salir del país con identidad falsa. 1 a 1, los implicados fueron cayendo. Algunos desaparecieron. Otros pactaron con la justicia. Pero la red se rompió. No del todo, pero lo suficiente. Cuando regresamos a Madrid, ya no éramos invisibles. Emma corrió por el pasillo del aeropuerto como una niña libre. Al llegar a casa, encontró una caja en la puerta. Pensé en lo peor. La abrí con cuidado. Dentro estaba su peluche, limpio, recocido, con una nota. Ella no te pertenece, pero tú sí me perteneces a mí. Y una sola palabra firmando. Vanessa. Hoy hace exactamente 2 años desde que Emma me llamó mami por primera vez. El tiempo no curó todo, pero sí cerró heridas que pensé que nunca dejarían de sangrar. Estamos bien, mejor que nunca, aunque hay días en que el pasado golpea fuerte, como un eco en una casa que ya no habitamos. Después de la emisión en Francia, todo se desmoronó, y luego, poco a poco, empezó a reconstruirse. Villalta fue condenado a 37 años de prisión, no solo por encubrimiento, sino por participación directa en abusos, manipulación de pruebas y corrupción institucional. Durante el juicio, se mantuvo en silencio, ni una sola palabra. Su abogado renunció en medio del proceso y la defensa fue asumida por uno de oficio. Cuando la sentencia fue leída, ni siquiera parpadeó. Vanessa fue condenada a 15 años. Al principio, intentó declararse incapaz emocionalmente, argumentando que todo fue producto de una infancia traumática y la manipulación de su marido. Pero los documentos, los registros bancarios, las declaraciones, la aplastaron. El día que la llevé al tribunal, quiso hablarme. Me buscó con la mirada, suplicante. Yo no le dije nada, solo la miré, firme, no por odio, por justicia. Mi madre fue condenada a 3 años por complicidad y tentativa de secuestro. Está cumpliendo su pena en un centro de reinserción en Ávila. Me escribió una carta, varias, en realidad. Las leí todas, no respondí ninguna. Porque ya no soy la hija que suplica amor, soy la mujer que eligió romper el ciclo. Mi padre volvió a desaparecer. Supongo que, al final, lo suyo siempre fue eso, huir. Nunca supe si lo hizo por culpa, miedo o por simple costumbre. Clara sigue trabajando desde la sombra. Cambió de país, de identidad, pero no de propósito. Cada cierto tiempo me escribe desde correos anónimos. Me dice cuántas redes han logrado exponer gracias a nuestro caso. Somos un precedente, un faro para otras. Ramón montó una organización digital de protección de datos para víctimas. Hoy colabora con ONGs y periodistas. Me envía actualizaciones del sistema de vigilancia que instaló en casa cada mes. Lo último fue un timbre inteligente con reconocimiento facial. Dice que no se fía de las sombras, ni aunque parezcan dormidas. Javier se quedó. Después de todo, él también cambió. Se enamoró de Emma como si fuera suya, y de mí, con una paciencia que no pensé que merecía. Me pidió matrimonio hace 6 meses. Le dije que sí, no porque necesitara que alguien me salvara, sino porque por primera vez podía amar sin miedo. Y Emma es la luz de esta historia. Tiene ahora 8 años. Va a una escuela donde todos la conocen por lo que es. Brillante, sensible, fuerte. Ya no duerme con el peluche. Dice que los conejitos son para los sueños tristes. Lo guarda en una caja, con sus dibujos, sus secretos, su historia, la nuestra. A veces pregunta por Vanessa. Yo no le miento. Le cuento que su mamá no supo cuidarla, pero que eso no fue culpa suya, y que perdonar no significa olvidar, significa no cargar el odio para siempre. El día que Emma testificó en una audiencia a puerta cerrada, me temblaban las manos, pero ella se sentó derecha, miró al juez y dijo: «Mi tía me salvó, pero también me enseñó a no tener miedo. Ahí supe que todo valió la pena. El mundo no cambió por completo.
Todavía hay sombras, todavía hay monstruos disfrazados de hombres correctos, pero ahora sé que puedo enfrentarlos. Porque no estoy sola, porque me llamo Lilia Salazar, y aunque fui la hija menos querida, soy la madre más fuerte que la vida me permitió ser. Y si vuelven a tocar a mi hija, arderá el mundo entero.